es por gracia, es por su amor, es por su misericordia que nosotros podemos estar aquí. No es porque seamos buenos, no es porque hagamos buenas obras, no es porque nosotros lo merezcamos, es por pura misericordia, por puro amor, por pura gracia. Y eso es lo que significa gracia, un regalo inmerecido. Gloria al Señor. Dele más fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, que no le importó nuestra condición, no le importó quiénes éramos, no le importó lo que hubiéramos hecho. Él fue a la cruz por amor a cada uno de nosotros. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, y así también con esa alegría damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Qué bueno que podemos tener esta herramienta de poder llegar a sus hogares, podemos llegar a cualquier parte del mundo a través del internet, y por eso le damos la gloria y la honra al Señor, y también por esos guerreros con visión por la iglesia Cristo Viene. Dese una ofrenda de palmas, hermano, porque usted también está trabajando para que esta señal pueda llegar a muchos hogares. Así también deseamos que tú te estés gozando juntamente con nosotros, y hoy ha llegado el momento. He estado compartiendo un tema que le he titulado El tesoro escondido. Es una expresión dicha por nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras. Y de antemano, aunque va a escuchar algunas cosas extrañas para algunos, si me da oportunidad, quizás las pueda entender un poco mejor. Al estudiar estos temas que he estado compartiendo, recordando los últimos dos en el cual nos encontramos, el tesoro escondido, también el tema de por qué mi oración es contestada, yo he encontrado algo que me ha llamado mucho la atención. Sin temor a equivocarme, estamos nosotros los creyentes de nuestros tiempos, y no quiero que nadie se ofenda, pues es la realidad. Estamos muy por debajo del nivel del conocimiento y práctica que los tuvieron los apóstoles, la iglesia primitiva. Si alguno conoce Biblia, lo cual considero que la mayoría de los miembros aquí en la iglesia la conocen, saben que la iglesia, no estoy hablando de la iglesia Cristo Viene, estoy hablando de la iglesia cristiana en general por toda la tierra, estamos por debajo de un nivel de lo que realmente fueron los apóstoles y la iglesia primitiva. ¿Cuántos lo consideran de esa forma? Si usted lo medita con facilidad, entenderá que sí es cierto eso. Ni Dios a que usted y yo sirvemos no cambia. Es el mismo que anduvo con los apóstoles, es el mismo que se encuentra aquí en medio de nosotros. Ahora, también debemos entender algo como creyentes. Lo primero que se tiene que conocer es que el Dios a quien usted y yo sirvemos, el que hizo el cielo y la tierra, no miente. Es imposible mentir, lo dice claramente en su palabra. Así que en este día va a aprender algunas cosas que nunca posiblemente las haya escuchado en la forma que se le estará hablando en este día, y no porque sean diferentes o no existan, es porque cada día tenemos que conocer mejor lo que Dios nos ha revelado en su palabra. El tema es el tesoro escondido del reino, y el versículo que tenemos ahí es el versículo 13:44, que es la base, y le voy a invitar que leemos lectura a todos unánimes. ¿Qué le parece? Diga conmigo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. La semana pasada yo mencionaba que las 5 cosas más importantes del reino de los cielos, que sobresalen de todo el resto, que son muchísimas, son primeramente, en el orden que las considero más de valor, primeramente es la salvación. Lo primero que el creyente encuentra en el reino de los cielos es la salvación, y no por esfuerzo humano, es por regalo de Dios, como mi hermana que Iris mencionaba, que de esa gracia sublime, ese don inmerecido o inmerecible. La segunda cosa importante en el reino de los cielos es la fe. La tercera cosa que mencionaba es la paz. La cuarta, la salud. Y la quinta, el amor. Diga usted, las 5 cosas más importantes, repita conmigo: las 5 cosas más importantes en el reino de los cielos es salvación, fe, paz, salud y amor. Amén. Dense un aplauso, qué bárbaro. Ahora vamos a aprender muchas cosas con la ayuda del Señor. Para entender el asunto del reino de los cielos,
Y quiero que de antemano ya conozcan que el reino de los cielos es una porción del reino de Dios. Y el reino de los cielos no se encuentra en el cielo, como la mayoría hemos sido enseñados a través de la historia de la iglesia. Y encontramos una infinidad de información en las escrituras. El reino de los cielos se encuentra aquí. Ahora, es más o menos, para tener un ejemplo, es como el reino de Estados Unidos, o que se les conoce como embajadas de Estados Unidos, no se encuentran en Estados Unidos, se encuentran fuera de Estados Unidos. Y en esas embajadas existe más o menos el nivel de vida que existe en Estados Unidos. Los embajadores y los trabajadores que van de Estados Unidos a trabajar en sus embajadas viven en el mismo nivel que se vive en su propia patria, que es Estados Unidos. No interesa la calidad de vida que exista en ese país. Puede ser un país del tercer mundo, como se les conoce, que la situación económica está muy por debajo del nivel de vida de Estados Unidos. Sin embargo, el embajador con sus trabajadores viven en el mismo nivel de su país. Lo que el Señor nos transmite en las escrituras es que el reino de los cielos, tenemos nosotros la facilidad o la oportunidad de vivir al mismo nivel que se vive en los cielos. Yo sé que a muchos les va a pasar por encima, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Deme oportunidad, no se vaya a ir por otro lado y vaya a perder la oportunidad de aprender algo que le conviene conocer. También de antemano quiero decirle que nosotros los creyentes, como hemos sido enseñados, en la forma que hemos sido enseñados, gracias a Dios por la vida eterna, gracias a Dios por la motivación a alcanzar y crecer en la fe, gracias a Dios por reconocer que hemos recibido la paz que Cristo nos dio antes de salir de la tierra o de retornar al cielo. Gracias a Dios por la salud que nos promete en su palabra y por el amor que derrama a través de su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Bendígalo si lo siente en su corazón. En el libro de Lucas, el evangelista, en el capítulo 17, verso 20 y versículo 21, nos dice así, hablando Jesús mismo, cuando le preguntan estos hombres, los fariseos y los herodianos y escribas, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. El reino de Dios venir, está hablando literalmente del reino de los cielos. Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia o con aviso, no se les va a informar. Aquí está, y aquí lo mismo lo dice el Señor. Voy a leerle más bien porque está más claro que nadie lo podría decir de la forma tan clara como lo dijo él. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios, todo lo que existe en toda la creación es el reino de Dios, y su porción aquí en la tierra es el reino de los cielos. Quiero que empiece a hacer la diferencia para comprender un poco mejor las escrituras. Conocemos lo que Jesús nos enseña en las escrituras, que en el reino de los cielos no existe necesidad. Lo vuelvo a repetir. Según Jesús y los escritores, o los que Dios usó para revelar su palabra a la humanidad, nos afirma que en el reino de Dios o en el reino de los cielos no existe necesidad. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que la mayoría de los cristianos, nosotros hemos sido enseñados y a creer que la abundancia de todas las cosas existe en el cielo. Y le voy a ser sincero, si usted estudia con cuidado las escrituras, se dará cuenta que estas expresiones no existen en el cielo como abundancia. ¿Por qué? Abundancia es una expresión que es formada a causa de la necesidad. Y donde no existe necesidad, no existe tampoco la necesidad de usar palabra abundancia. Por ejemplo, nosotros conocemos que las cosas de una batería, vamos, de carro, existe lo negativo y lo positivo. Por la razón por la cual existen las dos palabras es por la existencia de una de ellas, que es negativo, tiene que existir positivo, o lo contrario. Pero si no existiera ninguna de una cosa, entonces no hay necesidad de esa expresión. Espero no perderlos. La razón de las expresiones son a causa de lo existente que se opone a aquella cosa que se está mencionando. En el reino de los cielos existe todos los requerimientos o todas las cosas necesarias para que la persona disfrute
de una vida que Jesucristo nos prometió en el Evangelio de San Juan capítulo 10. Una vida abundante. Yo sé que algunos están medios, lo estoy perdiendo un poco allí. Hoy en este día vamos a aprender algo tan hermoso que a mí en lo personal me bendice, y mi más grande deseo es que nosotros vayamos escalando a esa posición, acercándonos un poquito al nivel de vida que vivieron los apóstoles. Sería extraordinario. ¿Por qué? Porque no encontramos una sola congregación en toda la faz de la tierra que viva cercana a ese nivel. No existe. No existe hombres o mujeres de Dios en la tierra que usen las palabras o digan las palabras que dijo el apóstol Pedro, que era uno igual que nosotros, hombre como nosotros, y las mujeres eran mujeres como ustedes, que servían a Dios. Y Pedro en una ocasión, juntamente con Juan, cuando iban a orar al templo, un hombre estaba extendiendo sus manos para pedir algún favor o alguna ayuda, y les dice Pedro, mirándole a los ojos, le dice: míranos a los ojos, y les dice: oro y plata que darte no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Son expresiones tan hermosas. Déselo a nuestro Dios si lo entiende, si lo comprende. A ese nivel deberíamos la iglesia cristiana llegar en la tierra. Y no vaya a pensar que yo he llegado a ese nivel. No, estamos todos en el mismo barco y necesitamos escudriñar las escrituras para poder llegar a ese lugar. El Señor quiere que lleguemos a una estatura de un varón perfecto, a la semejanza de Cristo. Imagínense. De manera que las limitaciones no se encuentran en la palabra de Dios o en las promesas de Dios, se encuentran en nuestra alma, se encuentran en nuestra mente. Imagínense, claramente nos lo enseña la historia y lo que la palabra de Dios nos enseña. Muy bien, en el reino de los cielos, como les he estado mencionando, las 5 cosas más importantes, que es la salvación, la paz, la salud, etcétera, el amor, la fe, perdón, son las cosas más necesarias para tener una vida exitosa en la tierra. Vamos a ver en Lucas capítulo 12 versículo 23, la porción que le enseñaba la semana pasada. Jesús dice esta expresión: haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten. A mí me revolucionó en mi forma de pensar al tiempo que lo entendí, como el Señor creo que quiere revelárnoslo. El Señor quiere que usted y yo entendamos lo que Él está hablando en la forma que nos permite o nos ayuda a introducirnos en el reino de los cielos. Voy a mencionarles un ejemplo y al final le voy a leer la escritura, pero antes, para no leer toda la escritura, pues no es el tema. Quiero que usted piense en el ejemplo que Jesucristo nos da del hijo pródigo, el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Antes de llegar a la porción que voy a leerle, quiero darle solamente, para aquellos que no están muy familiarizados con la escritura, lo que existe atrás. Resulta que Jesús habla de un ejemplo, de una historia, de un caso, de un padre que lo está poniendo en una forma de tipo de Dios, quien tiene 2 hijos. Y llega un momento, el hombre era rico, llega un momento en que el hijo menor viene y le pide al padre que le dé la herencia que le pertenece. La Biblia lo dice, o más bien Jesús hablándolo, dice que después de muchos días, más bien, le reunió todo, se lo entregó al hijo menor, y se fue a una tierra lejana y allá gastó todos sus bienes en forma perdida. Al pasar el tiempo, después de que este muchacho se quedó sin bienes, dice que volvió en sí. La palabra en el término bíblico, volver así, significa que estaba controlado por un demonio, o que estaba fuera del conocimiento o del control humano. Dice que volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre donde salí. Pues se encontraba en ese lugar cuidando cerdos, cosa que era prohibida para todo, como profesión para todo judío. Y dice el Señor Jesús que este muchacho anhelaba comer las algarrobas que le servían los cerdos. Algarrobas quiere decir las calabazas o algo similar a las calabazas. Entonces el muchacho regresa a su casa, y cuando regresa a su casa, el versículo no lo puse allí, para aquellos que tienen Biblia, si gusta abrirlo, se encuentran en el Evangelio de Lucas 15, 22.
lo tomé esta mañana y dice así: cuando el muchacho se encuentra con el hijo entonces llama a sus siervos y le dice en el versículo 22: pero el padre dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Quiero que entienda, yo hasta este momento o el día de ayer comprendí algo que trataba de dar información en una forma quizás que nos es dada por las enseñanzas de nuestros maestros y lo que usted y yo hemos aprendido. Hasta el día de ayer yo comprendí lo que estaba aconteciendo. Decíamos siempre, pues el Padre es Dios y es misericordioso y le retorna al muchacho la herencia, porque dice que le dio que le pusieran un vestido, que le pusieran un anillo y que le pusieran zapatos. ¿Estamos de acuerdo? Pues si alguien conoce escritura, sabe que en los tiempos de los que estamos hablando, anillo era el simbolismo de ¿qué? No, el anillo era el simbolismo de la tarjeta de crédito para nuestros tiempos. Era con lo que sellaban los tratos o los contratos. Entonces lo que estaba haciendo allí el padre, le está dando a su muchacho menor que había gastado ya su herencia la libertad otra vez de volver e usar la herencia que existía allí. ¿Cómo fue que yo entendí lo que realmente se nos está revelando en esa escritura? A causa del versículo que acabamos de leer y que mencionaba el domingo pasado: haceos bolsas que no se agoten, que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten. Lo que está diciendo, el muchacho fue y se gastó su porción que le pertenecía, regresa a la casa y tiene otra vez la misma porción. ¿Por qué? Porque lo que usted invierte en el reino de los cielos no se agota. Cristo está diciendo bolsas y tesoros que no se agotan. Lo que usted sembró cuando vino a Cristo, lo que ha seguido sembrando, allí está. Y aunque se gaste todo lo que quiera, sigue estando allí. Porque en el reino de los cielos todo lo que usted siembre no se agota. Por eso el muchacho regresa y vuelve otra vez a tener herencia, cosa que era ilegal en el mundo físico. Lo sigue siendo. Si alguien ya se gastó la herencia, ya se la gastó. Pero en el mundo espiritual no es así. En el mundo espiritual todo lo que usted invierte no se agota. Usted tiene una herencia como no tiene idea, todo lo que ha almacenado ahí conforme el tiempo ha ido pasando. Vamos a ver la respuesta del hijo mayor, que casi con palabra, con hecho, con ejemplo, se asemeja tanto a nosotros, a muchos de los cristianos de nuestros tiempos. Ven, ponga atención. 15:28, es la misma historia. Entonces, después que todo esto acontece, empieza la fiesta, se mata el becerro más gordo, etcétera, etcétera. Ya lo hemos explicado en otros tiempos. Y entonces se escucha el muchacho mayor que andaba en el campo, regresa a la casa, y cuando oye la música y todo el algaberío que estaba aconteciendo en su casa, llama a uno de los siervos y dice: ¿qué está aconteciendo aquí? Dice: esto y esto y esto. Tu hermano menor ha regresado y se ha matado al becerro más gordo, hicieron fiesta y anda ya el baile, la danza. Este se enojó y vea cómo responde. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Yo quiero que vaya más o menos encauzándose a la idea de que si este muchacho ha recibido otra vez la herencia, quiere decir que está hablando Jesús del reino de los cielos. Está hablando en un lugar, está hablando de una cosa donde no hay escasez, donde no escasean las cosas. Entonces el muchacho, el padre le rogaba: hijo, que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te he servido. ¿Cuánto le han servido al Señor por 5 años? Levante su mano. Muy bien. ¿Cuánto le han servido por 15 años? 20 años. Más de 20 años. Gloria a Dios. Iglesia, démosle una ofrenda de palmas a nuestro Dios por estos hermanos. Y ya ha hecho usted todo lo que está a su alcance y conforme a sus capacidades de no fallarle a su Dios, a nuestro Dios. Dice: y nunca, dice, he aquí tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí es donde está el problemón, que se asemeja tanto a nuestra forma de actuar. Dice:
pero cuando vino tu hijo, ya no le dice su hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ponga atención en la expresión del padre que le hemos leído cientos de veces. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Déselo a nuestro Dios. Tú siempre, ponga atención, desde el día que el Señor nos rescató, a muchos de nosotros hemos estado siempre con el Señor. Y el Señor nos está diciendo por labios, expresiones de Jesús: tú siempre estás conmigo. Siempre hemos estado con el Señor. ¿No se siente feliz de que todos estos años hayamos tenido la oportunidad de caminar con el Señor? Y luego dice: y todo lo mío, todo lo que yo tengo es tuyo. Es tuyo. Pero ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué tenemos ese problema? Porque el hijo menor fue y salió, gastó su herencia, regresa a la casa, al reino de los cielos, y lo vamos en una forma paralela, y vuelve a tener lo mismo. Usted se sale, da a entender que cuando regrese o logre meterse en el reino, entonces tendrá todo lo que usted ha sembrado allí con una ganancia, un rédito, un interés que no se agota. Que no se agota. Y para entenderlo vamos más adelante y vamos a conocer unas cosas muy interesantes. En el libro de Malaquías, y no piense que voy a hablar de los diezmos, es solamente para mencionar algo que a veces nunca lo hemos podido entender muchos. Solamente lo usamos como algo pasadero, y sí, algo lo usamos de una forma, vamos a ir simbólica y adelante. No, la palabra de Dios siempre nos ha revelado algo que usted y yo necesitamos conocer para mejorar nuestras condiciones y aprovechar las oportunidades que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, Malaquías 3:10, ponga atención. Dice así el Señor: traed todos los diezmos, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Ok? Ya la conocemos. Lo que nosotros no conocemos, que nomás lo pasamos ahí por alto como una bonita expresión y una buena promesa, lo que no conocemos es que busque usted en las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, se va a enterar de algo interesante. En el cielo no existen puertas ni tampoco ventanas. No las encuentra en las escrituras. Yo sé que sí, que encuentra expresiones que, como el caso de Jacob, donde soñó un sueño, y dice que miró una escalera y allá arriba miraba a uno como el Hijo del Hombre, y ángeles que subían y descendían, asumiendo, la gente asume que había una forma como, y luego entonces al terminar del sueño y la visión dice: esto no es otra cosa que que casa de Dios y puerta del cielo. Pero no está hablando puerta del cielo allá arriba, estaba puerta del reino del cielo acá abajo. La puerta era abajo, no allá arriba. Esto no es otra cosa. Y la gente asume de que en el cielo se encuentran ventanas y puertas. El inventor de esas expresiones no fue la iglesia cristiana, fue la iglesia romana, quien inventó que en el cielo existe una puerta en la cual está el pobre de Pedro allí esperando a que llegue alguien. Y si alguien lo soborna, posiblemente puede entrar. Usted imagínese. Es como decir que vienen, cosa que no existe, para que no vaya a malinterpretar, que vengan extraterrestres allá de afuera y venir a entrar a la tierra. Y dice: ¿dónde está la puerta para entrar a la tierra? No existen puertas para entrar a la tierra. En primer lugar, no existen extraterrestres. Es una mentira, una falsedad de la gente que ha inventado eso para hacer que la gente no considere o no crea que existe Dios. Es cierto que hay seres que se mueven por acá, pero son espíritus caídos, ángeles caídos o ángeles de verdad, unos de Dios y otros del diablo. Esos son los extraterrestres que mira la gente de vez en cuando. Pero no existe ninguna otra civilización. Solamente existe la civilización en el cielo y la civilización en la tierra. Hasta este momento no existe nada más. Pero vamos para adelante, porque usted necesita conocer estas cosas. De manera que la Biblia no habla de ninguna puerta. Entonces, ¿cuál es esa puerta que habla Malaquías o esas ventanas? Va a conocer algo en este día.
Yo ni le ponía atención. En los tiempos de Egipto, cuando la gran necesidad que existió, se hicieron almacenes, bodegas. Usted y yo lo conocemos como silos. Esto se hizo allá en la historia, se encuentra en la historia, de que había estas construcciones. Y todavía en nuestro tiempo, si usted va por afuera de aquí de Houston, del área de Houston, va a encontrar estas construcciones que son los tanques grandes. En ellos se almacenan los granos. No sé cuántos los han visto por ahí. Muy bien. En esos lugares que existían en Egipto, a los cuales se estaba refiriendo Jesús en esta ocasión, existe una puerta. Y la puerta no se encuentra abajo de los hilos, la puerta se encuentra arriba, que es un simbolismo de Jesús. En esas construcciones, la puerta por donde se avienta el grano está arriba y las ventanas están abajo. Se les llama en otra traducción compuertas, significando que se echa el grano por encima y cuando se necesita algo, se abre una ventanita acá abajo para recibir el grano que está almacenado dentro de ese tanque. ¿Me explico? Por eso cuando el Señor Jesucristo está hablando, en este caso, abrir las ventanas de los cielos, está hablando del reino de los cielos. Voy a abrir la revelación a vuestros ojos para que puedan ustedes recibir de ese granero, de ese almacén, todo lo que ustedes tengan necesidad. ¿Tienen necesidad de salud? Allí existe la salud, allí existe la fe, allí existe la paz, allí existen las riquezas, allí existe todo lo que ustedes necesiten para una vida abundante acá en la tierra. Bendiga a nuestro Dios. Veamos ahora nosotros en Deuteronomios capítulo 30 verso 14 en adelante, porque usted va a aprender algo también. Está aprendiendo algunas cosas. Hay unas cosas muy interesantes en las escrituras que vienen más adelante. Dice Deuteronomios 30, 14. Lo habla Pablo en el libro de Romanos capítulo 10, pero yo sé la original, o sea la primera que se usó. Después Pablo es también original, pero es una interpretación de esta primera. Dice así: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y luego dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Déselo a nuestro Dios. ¿A qué se está refiriendo el Señor? En el reino de los cielos se encuentra la vida. Fuera del reino de los cielos se encuentra la muerte. Lo vuelvo a repetir, porque ahorita lo va a aprender usted. Desde el inicio se habla de estas cosas. En el reino de los cielos se encuentra la vida, la abundancia. En el reino, fuera del reino de los cielos, se encuentra la necesidad, se encuentra el problema. Veamos nosotros en el libro de Génesis. Hoy lo va a entender mucho mejor de lo que lo ha entendido, confío. Génesis capítulo 3 versículo 14 nos va a hablar del asunto del huerto del Edén. Que la gente, antes yo asumía que el huerto del Edén ya había desaparecido, y lo que hace Dios existe para siempre. Entonces dije yo, ¿cómo está este asunto? Bueno, cuando pues empecé a poner una 2 más 2, ¿verdad? Entonces empecé a entender un poquito mejor el asunto. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, para el que está interpretando se va a dar cuenta de que los versículos no están completos, ¿eh? Pero aquí van a aparecer en la pantalla como les traje porción para hablarlo más directo al asunto. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: polvo comerás todos los días de tu vida. Es la maldición que empieza a declarar Dios a causa de que el hombre pecó. Primero le dice a la serpiente, que es un simbolismo también de Satanás. La serpiente, después de 6,000 años, la serpiente sigue caminando en su pecho y comiendo del polvo de la tierra. A la mujer le dice: con dolores darás a luz los hijos. Las mujeres que han dado, que el Dios les haya concedido hijos, pueden afirmar de que esta expresión que se dijo hace 6,000 años es una verdad. ¿Cuántas mujeres afirman eso? Que han dado a luz hijos. Al hombre le dijo: maldita será la tierra. La tierra dejará de ser el paraíso en el cual estás acostumbrado a vivir. Dice: y espinos y cardos te va a producir. Quiere decir, a causa del pecado, en lugar de darte frutos, te van a dar espinos, cardos, zarzas.
Y luego dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. En otra expresión dice: hasta que mueras. Para poder nosotros volver al paraíso, que Cristo nos afirma que está aquí entre nosotros. Dijo: no van a decirles que vendrá con aviso, o helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos se encuentra aquí. Y por ejemplo, les voy a mencionar algo. Cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto por 40 años, hay unas cosas que sobresalen de la escritura en el acontecimiento, que en esos 40 años el pueblo de Israel no se le desgastaron ¿qué? Sus zapatos, ni su ropa, ni tuvieron hambre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué el pueblo de Israel en el desierto nunca se le acabó su ropa? ¿Por qué saca estas cosas a lucir nuestro Dios? Porque está dándonos a entender lo que Cristo venía a afirmarnos más tarde, que en el reino de Dios, en el reino de los cielos, no existe necesidad. Ahora, nosotros hemos sido enseñados a creer que en la tierra los cristianos, los hijos de Dios, vamos a tener necesidad, y estuve buscando con diligencia y no se encuentran esas expresiones. En la tierra dice el Señor que en la tierra tendríamos aflicción, que tendríamos lucha, que seríamos perseguidos, que tendríamos pruebas, pero nunca dice que tendríamos necesidad. ¿Por qué? Porque las luchas, las pruebas, las aflicciones y las batallas, todo eso que la Biblia nos asegura que tendríamos, es un asunto de batalla, es un asunto de guerra. Lo que el Señor nos está diciendo desde que Dios sacó a Israel de la tierra, lo llevó hasta la tierra prometida, le dijo a José: vayan a la tierra que les he dado y desposéenla, quítensela al enemigo, quítenle lo que yo les he entregado. Y van a tener batallas, van a tener guerras. Todo eso lo afirma el Señor, pero no afirma que tendríamos necesidad. ¿Pero por qué tenemos necesidad? Porque no hemos logrado nosotros alcanzar el nivel de entrar en el reino. Cuando los discípulos, la iglesia de los apóstoles caminaba, la escritura claramente lo dice en el libro de los Hechos, que ninguno de ellos tenía ¿qué? Necesidad de alguna cosa. ¿Por qué? Porque estaban dentro del reino, estaban viviendo en el reino, y lo que decían con sus labios se cumplía. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Tenemos que seguir escudriñando y luchando para poder introducirnos en el reino, porque en el reino se encuentra el tesoro escondido que ya Dios nos ha entregado. Va a estar un poco difícil, pero vamos a seguir para que entienda esto. El reino de los cielos es lo mismo que el huerto del Edén, es la misma cosa. Mire cómo dice en Génesis 3:24. Echó pues, después que Adán pecó, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, que es un símbolo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un simbolismo, es un paralelo. El Señor nunca nos dice en toda la Biblia que haya quitado el paraíso. Nosotros lo asumimos. ¿Dónde está el paraíso? Y nos decimos allá en la Mesopotamia y empezamos ahí con las cosas físicas. El reino de los cielos, al momento que el hombre pecó, se le abrieron los ojos a causa del pecado y dejó de ver el reino de los cielos o el paraíso o el huerto del Edén, y solamente miró lo físico. Y dice la escritura que Dios se encargó de poner querubines. Querubines son ángeles aliados aliados con 4 alas. Querubines significa 4, que tienen que están constantemente, criaturas que rodean a Dios para que el hombre no se acerque a él y el hombre muera. Porque el hombre no puede acercar a Dios y verle y seguir viviendo, solamente que el Señor lo cubra. En algunos casos a Elías le ponía la mano, a Moisés le ponía la mano en los ojos para que no le vieran y fueran a morir, o les daba alguna protección, porque ningún hombre humano puede fuera del reino de los cielos ver a Dios y seguir viviendo. Pero si entra usted al reino de los cielos, allí podemos ver a Dios constantemente, porque estamos bajo la protección del reino. En el desierto es una de las cosas que a nosotros nos afecta. Consideramos que
según la tierra va a ser el éxito, la prosperidad en la vida. Se tienen mejores medicinas, mejores hospitales, mejores profesionistas, mejores tecnologías, facilidades, más abundancia, etcétera, etcétera. Pero eso es en los sistemas humanos. En el reino de los cielos no existen tierras que hagan la diferencia. O sea, puede estar el reino de los cielos en el desierto, o puede estar en la selva, donde quiera. El reino de los cielos produce lo mismo. Es inagotable, porque sale de los labios de Dios, el que dijo sea la luz y fue la luz. Por eso el pueblo de Israel, cuando anduvo en el desierto, yo siempre lo entendía que estaba bajo un invernadero, una cúpula, donde no entraban ni las serpientes, no entraba ninguna fiera del desierto a ese lugar, porque estaba bajo un invernadero. Y les puedo decir esto sin temor a equivocarnos, y cuando lleguemos allá se lo vamos a preguntar. Siempre donde el pueblo de Israel estaba, la tierra reverdecía como un lugar fértil. Había agua, había alimento, había aves, había las cosas necesarias para que ellos pudieran vivir en una forma sin mucha preocupación. Cuando usted y yo logremos entrar y introducirnos un poquito al reino de los cielos, entonces comprenderemos unas cosas que la Biblia nos enseña. Vamos a seguir adelante. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, verso 18, Dios le da una orden a Moisés cómo le construye el arca del pacto, donde Dios estaría en esa arca. Y dice: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Usted piense algo, el arca del pacto tenía como un mar, o sea, una forma plana, y en esa forma plana estaba encerrada así, y había un ángel que con 2 alas cubría su rostro, y abajo de esa tapa existía el maná, la ley que Dios le había dado, los mandamientos, y la vara de Aarón que había reverdecido, simbolismos. Y entonces los ángeles, estos querubines, estos seres aliados, uno se cubrían con 2 alas, para no ver ellos mismos lo que estaba aconteciendo. Eso es un simbolismo del juicio de Dios. El arca de la propiciación, la parte exterior del arca, la tapa de arriba. Y luego con otras 2 alas cubrían el arca para que el sacerdote que entraría una vez al año no fuera a ver también la propiciación, porque moriría. Entonces los ángeles se encargaban de no verla a ellos y tampoco permitirle a un hombre mirarlo. Cuando el Señor dice que pone querubines en el Edén, estando a entender, estos querubines se encargan de no permitirle al hombre entrar dentro del lugar donde se encuentra el árbol de la vida. Aquí está lo bueno del asunto. El Señor Jesucristo nos dice que donde estuviéramos 2 o 3 congregados en su nombre, estaría Él ahí en medio de nosotros. El árbol de la vida ya se encuentra aquí en medio de nosotros. Déselo a nuestro Dios. Pero el problema está que hay algo que también protegía el huerto del Edén. Los ángeles eran para no permitir al hombre entrar a ese lugar. Pero como Dios nos da la libertad, nos da la oportunidad de entrar, como el sumo sacerdote entraba una vez al año, usted y yo podemos entrar en cualquier momento. Hay otra cosa que se opone para que usted y yo tomemos de la abundancia que existe en el reino. ¿Qué es? Una espada que se revolotea de un lado a un extremo del huerto a otro extremo del huerto. Yo creo que ya lo están entendiendo algunos. ¿Para qué es esa espada? Es la palabra de Dios revelada. La palabra de Dios va a impedir que los hijos tomen posición de las cosas que existen en el reino. Porque la única forma de entrar y tomar posición de las cosas que existen en el reino de Dios es a través de su palabra. Es a través de que Dios nos la revele. Y cuando nos la revela, entonces podemos ver las cosas que ya hemos almacenado en ese lugar y tenemos suficiente para vivir una eternidad, les aseguro. Así que no existe escasez para los cristianos. Existe escasez y necesidad para el mundo, pero para los cristianos solamente se nos dijo que tendríamos aflicción, tendríamos persecución, tendríamos guerras, batallas, pruebas, pero no necesidad. Nosotros se la hemos creído al enemigo.
Y por eso necesitamos salud, necesitamos paz, necesitamos fe, necesitamos amor, porque nosotros no logramos entrar en el reino en lugar de estar a pleito con la espada. Más bien dice abrazarla y entrar a ese lugar donde existen todas las cosas para nuestro beneficio, porque su palabra nos dice que Él, si estábamos enfermos, Él nos sanaría. Él lo dice constantemente. Yo envié mi palabra, los sané de su mal, los libré de su ruina. Por los azotes que Cristo Jesús sufrió en la cruz del Calvario, lo dice Isaías, vosotros sois sanados. Hasta este momento no me han pedido nada, les dice Jesús a los discípulos, pedid y se les concederá todo lo que pidáis. Expresiones como el profeta Samuel, y todo lo que Samuel decía no caía a la tierra, sino que se hacía una realidad. En otras palabras, todas estas expresiones que a veces el cristiano empieza a tener un poco de preocupación o duda si podrán hacer una realidad en este tiempo. Claro que se pueden, porque el Dios a quien usted y yo sirvemos es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, no va a cambiar. Usted y yo somos los que tenemos que retornar a ese lugar. La hermana le dio lectura a una porción de Eclesiastés que dice que Dios se va a encargar de darle a los pecadores el afán de amontonar riquezas para dárselas Dios a aquellos que le agradan. De manera que al mundo sí le promete necesidad. Dios se la promete. Allá vas a tener que luchar bastante en el mundo, pero a los cristianos nos promete abundancia. Sí nos promete dificultades, luchas, pruebas, batallas, guerras, etcétera. Pero si usted y yo vamos a la guerra, espiritualmente hablando, la guerra, al momento que damos el primer paso, el Señor se encarga de dar el resto de los pasos que existen. Porque cuando vamos con Él a cualquier batalla, la palabra nos enseña que no es la batalla suya ni es mía, es de nuestro Dios que va delante de nosotros. La victoria es segura cuando va Cristo con nosotros. Téngalo por seguro. Amén. Déselo fuerte a nuestro Dios. Y con la ayuda del Señor seguiremos aprendiendo. Espero que estas enseñanzas ayuden a poner curiosidad en su alma para decir, sí es cierto, tenemos que encontrar un poco mejor el asunto que Dios nos promete, porque la Biblia está llena de promesas, pueblo de Dios. Llena, y algunas de ellas logramos hacernos de ellas, pero hay muchas que se nos escapan. Yo seguiré luchando mientras Dios me permita la oportunidad y me conceda el honor, y ustedes aquí presentes, yo seguiré tratando de encontrar por qué usted y yo y todos los cristianos en la tierra confrontamos necesidades. En primer lugar, tenemos más necesidades que luchas. Es porque nosotros no peleamos en contra del reino de las tinieblas. ¿Sabe que el Señor Jesús nos dice que vayamos nosotros a desposeer al enemigo de lo que nos ha robado? Tu salud, tu paz, ya te lo entregó el Señor, ya nos lo dio Dios. Nos dio salud, nos dio paz, nos dio fe, nos dio riqueza, nos dio amor. Todas estas cosas nos las ha dado, pero alguien las tiene. ¿Quién es el que las tiene? ¿Quién? No se asuste, no tenga temor de mencionarlo. Digo, no diga el vecino de al lado. El enemigo. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan la vida y para que la tengan en abundancia. Déselo fuerte a nuestro Dios. Les invito a que se pongan de pie. Gracias por escucharme. Pero el Señor ponga una semillita de curiosidad en tu alma y puedas comprender y aceptar que el Dios a quien tú y yo sirvemos no hace diferencia. Él no hace excepción de personas. Así como respaldó a Pedro, a Juan, a Pablo, a los discípulos, dice que cuando andaban por la tierra en esos tiempos y se hacían por medio de las manos de los apóstoles milagros, prodigios mediante el nombre del Señor Jesús. Y todas esas cosas las conocemos los creyentes, y si nos descuidamos nos pueden afectar porque no las vemos en nuestro tiempo. Nos pueden afectar creyendo de que esas cosas ya no pueden existir.
y nos debiéramos de nosotros de dar coscorrones, ya que el Dios a quien usted y yo sirvemos no cambia, no cambia, no cambia. Y Él está aquí en medio de nosotros, con sus manos extendidas. Hijo, hija, retornen, teshuva, vuelvan acá conmigo. Yo estoy en el centro del paraíso. Yo soy el árbol de vida. Yo soy el que transmito la vida. Venid a mí, dice su palabra. Ahí levanta tus manos y abre tus labios y entona la estrofa con Ismael y el grupo. Si tienes deseo de venir a este altar, hazlo. Hazlo creyendo en fe que Dios te revela. Acomoda lo espiritual a tu espíritu. El Señor nos conceda llegar a esos niveles de fe que vivieron los apóstoles. Sí, es muy bonito decir palabras tratando de convencer a la humanidad, a los creyentes, que todas estas cosas que el Señor nos promete las vas a recibir. Pero déjame decirte que para lograrlo no es cuestión de recibirlas, es cuestión de tomarlas. De tomarlas, ya te las entregó el Señor. Solo es que tú y yo lo creamos y que nos metamos dentro de donde se encuentran. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos, ayúdanos a ver tu gloria. Ayúdanos a entrar en el reino de los cielos, donde tú nos enseñas que busquemos primeramente el reino de los cielos. Por mucho tiempo nosotros creíamos, Señor, que era el cielo allá arriba, pero si eso ya nos pertenece, tú ya nos diste la vida para pasar la eternidad contigo. Ayúdanos a poder encontrarnos con ese tesoro. Levantando tus manos, le voy a pedir a Ismael que nos guíe en una estrofa. Yo te digo hoy en esta mañana, si tienes una necesidad, si entendiste muy poco del mensaje, pero déjame decirte, Jesús se encuentra aquí en medio del pueblo. Y si tú tienes fe, puedes hoy en este día recibir lo que tanto anhelas. Te invito a que dejes ese lugar. Ven a este lugar. Voy a hacer una oración y el Espíritu de Dios te ayude a tomar posición de lo que te pertenece. Aún el hijo pródigo volvió otra vez a usar la tarjeta de crédito o la autoridad para poder hacer trabajos, contratos legales dentro de su herencia o de la herencia de sus padres. ¿Cuánto más ahora tú que has sido redimido por la sangre de Jesús, la sangre del Cordero? Ponemos estrofa. Gracias, Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven, Yes. y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Restáurame, Señor. Te adoramos, Padre. Te quiero conocer. Dilo todos bien. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame. Espíritu,
Así como te encuentras en ese momento, en este lugar, estás acá al frente, permíteme orar. Padre, en el bello nombre de Jesús, Señor, tú nos dices que el que se acerca a ti, Padre, no le echas fuera. Señor, y tus hijos hoy en esta mañana han creído. Por eso es que hacen estos movimientos de fe, creyendo que tú puedes hacer algo extraordinario. La palabra de tu siervo, Señor, expresada en esta mañana, no caerá a la tierra vacía, sino que hará lo que tú ordenaste a tu palabra hacer. Por lo cual yo en esta mañana bendigo, Señor Dios, a tus hijos y declaro que su petición en este día les va a ser contestada. Padre, muestra tu fidelidad, tu misericordia para con tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que en la vida de tus hijos, Padre Santo, son transformados hoy en este día y extenderán sus manos a tomar de la tuya lo que ya tú les prometiste, por lo cual te vienen a buscar en esta mañana. En el nombre de Jesucristo declaro sanidad, declaro prosperidad, declaro paz en la vida de tus hijos. Padre, y en agradecimiento queremos expresar con nuestros labios, Señor, que este cántico que sale de nuestro corazón, confiando y creyendo que tú estás aquí para escucharle, para recibirlo del corazón de tus hijos, te lo elevamos a ti como fruto de nuestros labios, como ofrenda de agradecimiento, Señor Dios, por todo el bien recibido en Cristo Jesús. Levanta tus manos y digámosle una vez más: